Dejadme que os cuente una historia. Había una vez en una clase una pobre destreza que era la olvidada en la educación. Era la cenicienta, la oralidad, y eso que la gente se pasa el día hablando. Si incluso antes teníamos un chat y ahora nos mandamos mensajes de voz, pues vamos a trabajarla. Pero claro, es que qué locura. Silencio, que empieza la clase. No vamos a comunicarnos, ¿cómo vamos a callarnos? Si el 80% de nuestra actividad humana es comunicarnos, y de ese 80%, tres cuartas partes se basa en la oralidad, tanto en escuchar como en hablar. No podemos olvidarnos, pero cuando llega el momento sentimos pánico escénico. ¡Oh no! Tengo que hablar delante de mucha gente. Nuestros alumnos sienten miedo y es normal, rehúyen la tarea. ¿Por qué? Porque la desconocen y porque no la dominan, y todos los humanos sentimos miedo a lo desconocido. Tendremos entonces que tender el puente que consigamos superar ese miedo. Pero claro, ¿por qué no saben hablar en público? Tenemos que hacernos esta pregunta y otras más. ¿Les permitimos hablar en público? ¿Tienen ocasión para ello? Todavía mejor. ¿Les enseñamos a hablar en público? Y ya si nos ponemos exquisitos, ¿sabemos enseñar a hablar en público? Bueno, pues te necesitamos, nuevo docente. Tenemos que instruir a nuestro alumnado en estas destrezas. ¿Para qué? Para que sean competentes y se puedan aproximar a cualquier otro contenido o disciplina. Tenemos que desarrollar estrategias y habilidades que integren la lectura, la escritura, la comprensión y la expresión, y que sepan comunicarse en diferentes ámbitos y propósitos, porque debemos superar esas carencias comunicativas. Nuestro alumnado debe utilizar el lenguaje como una herramienta básica para adquirir nuevos aprendizajes. Tenemos que vencer sus dificultades de comprensión del texto oral, organizar ideas, detectar palabras claves, resumir, interpretar, y también su expresión oral deficitaria. Pero claro, ¿qué significa hablar bien? Hablar bien es construir un texto. Un texto, como cualquier otro, tiene coherencia, un sentido global, tiene cohesión entre sus partes y tiene adecuación. Tenemos que saber adaptarnos a la situación comunicativa y en base a eso construir nuestro mensaje. ¿Cómo organizamos todo esto? Pues a través de la evaluación. Tenemos la oportunidad de fabricar una rúbrica que contenga los elementos lingüísticos y paralingüísticos que consideramos importantes. La voz, la postura, el saludo con cortesía, el contenido, la organización de las ideas, el material de apoyo. Y entonces, claro, esto tiene la obligación de definir el propósito de nuestra comunicación. Y tiene muchos condicionantes, pero los condicionantes no tienen por qué ser algo negativo. Lo podemos convertir en positivo para fomentar la creatividad y el esfuerzo y la capacidad de superación de nuestro alumnado. Todo esto tiene una serie de pasos. En primer lugar, tenemos que prepararnos. Tenemos que saber qué vamos a decir y qué vamos a utilizar. Una vez tenemos todo nuestro contenido, pasamos a una fase de diseño visual para fabricar los soportes que nos van a ayudar en nuestro discurso. Y por último, la ejecución. Pero antes de eso, ensayar y ensayar y ensayar para que consigamos no tener miedo al fracaso. Tenemos que fabricar un clima de confianza en el aula y el alumno consigo mismo, porque nuestro propósito es mejorar. Si dejamos claros los objetivos y ensayamos, vamos a fabricar oradores que no tienen problema en enfrentarse a esa situación. Claro, que no podemos pensar que la oralidad solamente es tarea del profesor de lengua. ¡Qué locura! Si el lenguaje es la puerta de entrada a cualquier conocimiento, ¿existirá algo más transversal? Es imposible, con lo cual tenemos que trazar puentes de una asignatura a otra para que lo trabajemos todos en la misma dirección. Por ejemplo, a través de juegos. Hay muchos tipos de juegos, de memoria, de predicción, de anticipación, carreras, preguntas y respuestas. Lo único que tenemos que dejar claro, como en cualquier otra actividad, son los objetivos y los pasos a seguir. Y ojo, que no todo tiene que ser una superactividad evaluable. Jugar también es una forma efectiva de aprender. Por ejemplo, realizando videotutoriales. Es una ocasión para el alumno para mostrar un discurso oral, informal pero bien construido. Además, fomenta en el receptor la escucha activa y es una puerta magnífica para que los alumnos nos muestren sus propios intereses, qué saben hacer y qué les gusta. También podemos descubrirles nuevas culturas. El kamishibai, el teatro de papel japonés, es una forma magnífica de trabajar el texto narrativo oral, porque tendrán que pasar por una fase de lectura, después por una fase de resumen, de dibujo, de narración y si lo convertimos en un vídeo también de nuevas tecnologías.
Y esta nueva tecnología nos da también acceso a la radio. Los medios de comunicación tienen que estar presentes en el aula y, ¿por qué no?, dejar que el alumnado muestre también su opinión. Esto se puede adaptar a cualquier contenido y se puede hacer de múltiples dificultades. Y tenemos una emisión mundial para compartir todo lo que hacemos. También tenemos ocasiones de aprender realizando videolecciones o recibiéndolas. Pero claro, aquí podemos combinar todas las destrezas anteriores y además fomentar la investigación y la autoevaluación por parte del alumnado. También hay otras herramientas visuales como esta que estáis viendo, un pechacucha. Aquí veis un diagrama elaborado por Pepe Hernández que lo que hace es organizar el pensamiento a través de 20 imágenes y un discurso que no para, que evidentemente tiene que estar muy planificado para ser efectivo. También podemos meter en el aula el debate, pero un debate que permita aumentar los intereses del alumnado, que investiguen en profundidad en aquello que están trabajando, que analicen la realidad en la que viven y que les permita expresar la opinión crítica del mundo que les rodea, porque ojo, somos ciudadanos y tenemos que ejercer como tal. Y claro, en 6 minutos y 40 segundos el mensaje es corto, pero también puede ser efectivo. Recuerda, hablar sin preparar es divagar. Así que preparad bien vuestros mensajes y decid todo lo que tengáis que decir. Muchas gracias.